Bueno, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar el mecanismo de reacción de una reacción catalítica. El ejercicio a estudiar en esta ocasión nos indica que de las reacciones catalíticas involucradas para el estudio cinético, la de reformación del metano con ácido sulfúrico son las siguientes. Tenemos que tomar en cuenta que se utiliza el catalizador, el cual tenemos molibdeno, óxido de lantano y dióxido de circonio. Enseguida se muestran las dos reacciones catalíticas involucradas en este ejercicio, y en las cuales la primera es la reacción de metano y ácido sulfúrico. Y se muestra la representación química, la cual la constituye el metano más sulfuro de hidrógeno, y esto nos da como hidrógeno molecular más sulfuro de carbono. Después tenemos la segunda reacción catalítica, que es la descomposición del ácido sulfúrico, la cual es sulfuro de hidrógeno, que nos da como azufre más hidrógeno molecular. Estas son las dos ecuaciones, las reacciones catalíticas que vamos a ocupar. Siguiente. Bueno, en este caso se tomó como base el algoritmo establecido que fue por el autor Folkler para la determinación del mecanismo de reacción y el paso limitante de la velocidad. Fue la reformación catalítica del metano como ácido sulfúrico. Tenemos lo que es dos reacciones catalíticas involucradas en este problema, lo que es el metano, el azufre, el hidróxido de sulfuro, que esto nos da igual a ácido escuárico, y sulfuro de carbono, que es la reacción catalítica 1.3. Y en la reacción 1.4 tenemos lo que es el hidróxido de sulfuro, que esto nos da un igual de azufre más hidrógeno. La síntesis de ley de velocidad en el mecanismo empieza con el paso de la limitante de la velocidad. En esta imagen se muestran las ecuaciones tomando en cuenta las respectivas presiones parciales. En el caso de la absorción, tenemos como reactivo al metanol más el activo, que nos da como resultado metileno absorbido más hidrógeno molecular. En la reacción superficial tenemos lo que es metileno absorbido con más azufre absorbido, nos da como resultado de producto sulfuro de carbono absorbido más hidrógeno molecular más el activo. Y en el mecanismo de desorción tenemos lo que es sulfuro de carbono absorbido, que nos va a dar como producto carbono absorbido más el activo, y azufre absorbido nos va a dar azufre más el activo. Lo primero que se va a hacer es plantear cada una de las cinéticas para cada uno de los pasos. El primero va a ser el paso de absorción. En este es el absorción del metano, el cual la reacción química es metano más el sitio vacío, que este da etanol absorbido más hidrógeno molecular. La ecuación cinética que se plantea es la que se muestra, que es la 1.6, y posteriormente es la absorción de ácido sulfídrico, que es ácido sulfídrico más sitio vacío, que este da lo que es azufre más un sitio vacío más hidrógeno molecular. Y la cinética que se plantea es la 1.8. Después la que se hace es el paso de reacción en la superficie. En las velocidades de reacción para el paso de esta misma se produce debido a la absorción de disulfuro de carbono y azufre e hidrógeno en fase gaseosa. En estas son, el mecanismo de reacción es etanol más el sitio activo más azufre con el sitio activo. El resultado de este es sulfuro de carbono absorbido más hidrógeno absorbido más un sitio activo. Y la cinética de esta es la que se plantea aquí, que es la 2.0. Y el mecanismo de reacción de la siguiente es azufre
azufre absorbido más azufre absorbido y este produce azufre absorbido más el sitio. Y la ecuación cinética que se plantea es la 2.2. Posterior a esta, continúa lo que es el paso de desorción. Para el paso de desorción es el disulfuro de carbono y azufre, en el cual el mecanismo de reacción es sulfuro de calcio, sulfuro de carbono, y este produce sulfuro de carbono más el sitio activo. Y la ecuación cinética que se plantea es la 2.4. Posteriormente, el otro mecanismo de reacción es el azufre absorbido y se produce azufre más el sitio activo. Y la ecuación que se plantea es la 2. Bien, continuamos con la metodología. Ahora vamos a proponer que uno de los tres pasos que son absorción, reacción en la superficie o desorción es el que va a limitar la reacción, o se hace que va a controlar la velocidad. Y sobre eso, encontrar una ecuación cinética en función de variables medibles, como lo son las presiones parciales. Ahora vamos a suponer que el paso que va a limitar la reacción son las reacciones superficiales. Para esto, vamos a necesitar la cinética de este paso, por lo cual obtuvimos a partir de su mecanismo de reacción. Las velocidades de reacción que tenemos aquí presentes son las de la reacción 1 y de la reacción 2. Bien, ahora, para el análisis cinético, suponiendo que este caso o cualquiera otro limita la velocidad, vamos a considerar que las constantes de velocidad de este paso, que vendrían siendo la constante de velocidad en la superficie 1 y la constante de velocidad en la superficie 2, respectivamente a cada una de las reacciones, son pequeñas con respecto a las velocidades específicas de los otros pasos. En este caso, vendrían siendo las velocidades de reacción del paso de absorción y las del paso de desorción. Ahora vamos a determinar las expresiones para las concentraciones de las especies absorbidas. La velocidad correspondiente a la primera reacción superficial es la siguiente. Tenemos la velocidad de reacción en la superficie de la reacción 1, que es igual a la constante de la velocidad de la superficie, multiplicado por la concentración de metileno absorbido, multiplicado por la concentración de azufre absorbido, menos la concentración de disulfuro de carbono absorbido por la presión parcial de hidrógeno por los sitios vacíos al cuadrado, entre la constante de equilibrio en la superficie. Como no es posible medir esta ecuación cinética, debemos reemplazar estas variables en la velocidad de reacción por cantidades medibles. Para esta ecuación, tenga significado para la operación en estado estacionario, tenemos la siguiente igualdad, en la cual nos dice que las velocidades de reacción del paso de absorción y las velocidades de absorción del paso de reacción en la superficie y las velocidades de desorción en un estado estacionario siempre serán las mismas. Para las reacciones limitadas por las reacciones superficiales, que vendrían siendo la constante de velocidad en la superficie 1, de la reacción 1 y la reacción 2 son pequeños, y la constante de absorción de la reacción 1 y de la reacción 2 junto con los de desorción son grandes. En consecuencia, los cocientes vendrían siendo muy pequeños, aproximadamente 0. Mientras que las proporciones de la velocidad de reacción en la superficie de la reacción 1 sobre la constante de velocidad de la reacción 1 y respectivamente de la reacción 2 son relativamente grandes. Por lo tanto, vendrían siendo una igualdad a 0, tanto en la reacción 1 como en la reacción 2. De la ecuación 1.6 tenemos que tenemos la velocidad de reacción de absorción, va a ser igual a la constante de velocidad multiplicado por la presión parcial de metano por los sitios vacíos menos la concentración de metileno absorbido sobre la constante de equilibrio del paso de absorción multiplicado por la presión parcial de hidrógeno molecular. En este paso, lo que logramos conseguir es despejar la concentración de metileno absorbido, dándonos como resultado esta expresión.
La ecuación 1.8, que vendría siendo la velocidad de reacción del paso de absorción de la reacción 2, nos plantea la siguiente cinética, que va a ser igual a la velocidad de reacción de absorción. Esto va a multiplicar a la presión parcial de ácido sulfídrico multiplicado por los sitios vacíos menos la concentración de azufre absorbido sobre la constante de equilibrio del paso de absorción multiplicado por la presión parcial de hidrógeno molecular. Los superíndices indicados con el número 4 nos quieren indicar que son los coeficientes estequiométricos del mecanismo de reacción en ese paso. De igual manera, vamos a despejar la concentración de azufre absorbido, dándonos como resultado la siguiente expresión. Ya que la velocidad de reacción de desorción de la reacción 1 sobre la constante de velocidad de desorción tienden a ser 0, y de igual manera para la reacción 2 de la ecuación que planteamos a través del mecanismo, nos queda que la velocidad de desorción de la reacción 1 va a ser igual a la constante de desorción multiplicado por la constante de sulfuro de carbono absorbido menos la presión parcial de sulfuro de carbono multiplicado por sitios vacíos sobre la constante de equilibrio de desorción. En este paso también lo que buscamos es poder despejar la concentración de sulfuro de carbono absorbido, dándonos la siguiente expresión. Por último, de la ecuación 2.6 de la cinética de la reacción 2 del paso de desorción, tenemos que es igual a la constante de velocidad de desorción multiplicado por la concentración de azufre absorbido menos la presión parcial de azufre multiplicado por los sitios vacíos dividido por la constante de equilibrio del paso de desorción. De igual manera, lo que buscamos es poder despejar la concentración de azufre absorbido, dándonos como resultado la siguiente expresión. Ahora, considerando que las reacciones de desorción del disulfuro de carbono y azufre que se muestran a continuación, de derecha a izquierda se puede observar que la desorción es el inverso de la absorción, disulfuro de carbono y azufre respectivamente. En consecuencia, se demuestra con facilidad que la constante de equilibrio de absorción es el recíproco de la constante de desorción. Lo podemos notar en las siguientes expresiones, tanto para la constante de velocidad de la reacción 1 como para la constante de velocidad de la reacción 2. Por lo tanto, al retomar la cinética planteada anteriormente, nos queda esta expresión de la siguiente manera. A continuación, tenemos que hacer el desarrollo del balance de sitios. Es posible eliminar la concentración de sitios vacíos representada por CB, empleando el balance de sitios para obtener la concentración total de sitios. La que se asume es constante. Tenemos la siguiente expresión, el cual nos dice que los sitios totales es igual a sitios vacíos más sitios ocupados, en el cual al tomar en consideración las reacciones del problema, nos queda la siguiente expresión. Una vez obtenido las siguientes expresiones, vamos a sustituir en la siguiente ecuación, quedándonos en estos términos. Lo que buscamos es conseguir los sitios totales, por lo cual al hacer el siguiente despeje nos va a quedar de la siguiente manera, dándonos cuenta que tenemos sitios vacíos en las diferentes expresiones, por lo cual tenemos que factorizar, quedándonos de la siguiente manera. Despejando sitios vacíos, nos va a quedar los sitios totales entre 1 más la constante de equilibrio del paso de absorción multiplicado por la presión de metano dividido por la presión parcial de hidrógeno molecular más la constante de equilibrio del paso de absorción de la reacción 2 multiplicado por la presión parcial de ácido sulfídrico dividido por la presión parcial de hidrógeno molecular más la constante de equilibrio del paso de desorción de la reacción 1 multiplicado por la presión parcial de sulfuro de carbono más la constante de desorción
de la reacción 2 multiplicado por la presión parcial de azufre. Y bueno, sustituyendo la ecuación, nos queda de la siguiente manera. Ahora, hay que considerar que los despejes que hemos hecho anteriormente, los vamos a considerar para poder hacer la posterior sustitución, en el cual aquí estoy mostrando las concentraciones que vamos a considerar, la cual es la concentración de metileno absorbido, la concentración de azufre absorbido, la concentración de sulfuro de carbono absorbido y por último la concentración de azufre absorbido. Al poder sustituir estas expresiones en la ecuación, nos queda la siguiente expresión. Y lo mismo haremos para las siguientes ecuaciones. Una vez realizados los pasos anteriores, tenemos que derivar la ley de velocidad. Combinando las ecuaciones anteriores, se va a poder obtener la velocidad de reacción correspondiente a la primera de reacción superficial, la cual es la que se muestra a continuación es la cinética inicial de la reacción 1. La que se muestra después son las expresiones una vez despejado las concentraciones que requerimos para poder hacer o reorganizar la cinética que tenemos actualmente. Al igualar la velocidad de reacción de la reacción 1, nos da que es igual a 0 y esta puede expresarse a través de la constante de equilibrio, como se muestra en esta expresión. Y bueno, la ecuación anterior queda de la siguiente manera. Sustituyendo los siguientes términos por K1, que significa la constante de velocidad de reacción para la primera reacción, nos queda de la siguiente manera. Y bueno, pues finalmente, después de factorizar, despejar y sustituir términos, obtenemos una cinética en términos medibles, como vienen siendo las presiones parciales y concentraciones. De la misma manera, se desarrolla la velocidad correspondiente para la segunda reacción superficial. Los pasos vienen siendo los mismos y bueno, en cada sustitución nos va indicando qué datos debemos sustituir para al final poder llegar a la cinética que necesitamos, que como la había mencionado antes, necesitamos dejarla en variables medibles, como lo son presiones parciales y constantes de equilibrio. Mostrándonos de aquí la cinética para la reacción número 2. Bueno, ya como conclusión se tiene que, si la velocidad de reacción derivada no se encuentra con los datos experimentales, hay que suponer un paso limitante de la velocidad distinto y repetir los pasos ya antes mencionados para así poder tener una segunda alternativa para la descripción de la cinética de la reformación catalítica. Y eso sería todo. Gracias.